Inicialmente partió con lo que es el nuevo, abrir, cerrar, guardar, guardar como. La extensión, en este caso, que utiliza el FluidSync para grabar archivos, es la extensión CT, ¿no? Es de ST. En neumática ST, en hidráulica ST. En ambos casos utiliza la misma extensión. ¿Listo? Puedo tener una vista previa del circuito que yo esté dibujando, lo puedo exportar inclusive, no es necesario que ustedes lo tengan que capturar, ¿no? Van a tener la simulación, no es necesario que lo capturen, simplemente lo pueden exportar como un gráfico, ¿no? Puede ser un gráfico TIFF, que es como un gráfico BMP, por ejemplo, ¿no? De Paint, o si no JPG, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquiera de esos archivos es un tipo de formato gráfico que ustedes al final lo pueden insertar dentro del Word. ¿Listo? Dentro del Word. A ver, por acá me preguntan. Y ya, buena pregunta, Juan. ¿Qué diferencia entre neumática y hidráulica? Bueno, en neumática se trabaja con todo lo que es incluido, que en este caso sería aire, es donde inicia la simulación. Mucho este menú es muy similar en la función demo, entonces por eso es que lo estoy mostrando, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar. Entonces, va a comprobar, ¿no? Si está efectivamente conectado, tal vez algún la corremos, puede dejar libre. Entonces ahí nos va a mostrar el mensaje de error y más. Es más, nos va a señalar dónde está el error. Podemos iniciar, darle pausa. Podemos hacer paso a paso, ¿no? Para verificar qué está pasando. O podemos simular hasta un cambio de estado. ¿Qué es un estado? Un estado es, por ejemplo, cuando está en la posición, imagínense, cuando hemos trabajado con las tres posiciones, ¿no? De una bola direccional. Puede estar en la posición centro, puede estar en la posición izquierda o en la posición derecha. Entonces, cuando pasa a una de estas posiciones, eso es un estado. ¿Esto en qué situación se encuentra? Si sigue en la posición centro y de pronto pasa a la posición A, ya, ese es un estado, ya cambió. O pasa a la posición B, es otro estado. El cilindro se extiende, es un estado, ¿no? Porque inicialmente como era retraído, pero cuando se extiende es otro estado. Entonces, a eso se refiere. En la biblioteca jerarquizada viene a ser justamente lo que ustedes observan acá. Si por casualidad ustedes lo cierran sin querer, y quieren abrirlo otra vez, vienen justamente donde dice biblioteca. Aquí le dan nuevamente y otra vez aparece. ¿Listo? Entonces es para que activemos la parte de la biblioteca jerarquizada. Aquí están todas las librerías, ¿no? De las que se utiliza en el FluidSync. Y en mis documentos es donde podemos también lo mismo, como estamos trabajando con la misma librería, nos va a mostrar lo mismo, ¿no? ¿Qué más debemos insertar? Estos son los componentes más comunes. En el caso del EasyPort, ¿qué es el EasyPort? El EasyPort es como un pequeño PLC, ¿no? Que yo puedo conectar, bueno, a sus módulos de Festo, es un pequeño PLC. Entonces con ello puedo trabajar, por ejemplo, con señal analógica, digital, que lo puedo controlar, ¿no? Así como seguro ustedes han escuchado del término o de una tarjeta que se llama Arduino. Entonces un pequeño PLC también o el PLC propiamente, ¿no? Entonces, podemos trabajar con el EasyPort. El OPC es un intérprete entre dos software, ¿no? Entre la simulación, por ejemplo, en el caso de Siemens se trabaja con el software el TIA Portal, ¿no? El último. Y la simulación lo puedo hacer en el FluidSync. Pero yo quisiera que estos dos software puedan interrelacionar, pues lo hacen con el OPC. Esto lo hacen con el OPC. Y eso en quinto me parece que también van a trabajar con eso. ¿Listo? En técnica digital son todas las compuertas. Yo también puedo hacer compuertas lógicas para poder desarrollar los circuitos. Componentes electrónicos, hablamos reguladores, motores, la alimentación, resistencias, ¿no? Si queremos trabajar la parte eléctrica. ¿Cuál es la parte eléctrica? Por ejemplo, en los motores, ¿se acuerdan cuando ustedes activan un motor que está vinculado a una bomba? Entonces el motor tengo que activarlo, por lo tanto tiene que tener su pulsador de inicio y su pulsador en este caso, de detención, ¿no? Del motor. Entonces, ahí es donde trabaja la parte de componentes eléctricos. El GraphSet es otro sistema, digamos, de representación de los procesos que se estén dando, ¿no? Dentro de un sistema hidráulico, ¿no? Pero en forma simbológica, hablando simbológicamente.
Bueno, aquí la parte hidráulica es los componentes más usados que quizás los agrupan para no tener que estar buscando directamente en la biblioteca. ¿No? Tenemos actuadores, por ejemplo, y ahí nos muestra, ¿no? qué tipo de actuadores son los que más se utilizan y los podemos jalar a nuestra hoja de simulación. Esto y otros son, por ejemplo, ahí vamos a ver para poner textos, cuadrados, círculos. A medida que ustedes se van aproximando, hay una vista previa, ¿no? Si se dan cuenta en la parte superior izquierda de su pantalla. Designación de terminales, estado, por ejemplo, este que vamos a trabajar nosotros. ¿Listo? Diagrama de funciones, elipse, piezas, mapa, rectángulo, ¿no? Entonces, normalmente es para darle una forma al circuito que estemos realizando. En la parte didáctica, tiene una librería, ¿no? Ustedes pueden entrar a la librería del material didáctico y pueden tener algunas presentaciones si ustedes quisieran aprender. Ahí tienen más información. Por ejemplo, si ustedes quieren ver sobre las válvulas, a ver, vamos a ver un poquito más, digamos, ustedes quieren ver sobre las válvulas distribuidoras, van y les va a mostrar pequeños videos, ¿no? Por ejemplo, una 4-3, como la que hemos trabajado bastante, ¿no? Ahí está la simbología, hay un pequeño concepto, ¿no? Ahí, entonces, dice, un principio, la bola de 4-3 vía es una bola de 4-2 con una posición central adicional, ¿no? Entonces, centro cerrado, cómo es que trabaja, entonces aquí les muestro un pequeño video, ¿listo? Para ejecutar este pequeño video, ustedes van acá en este triangulito de acá, que eso sirve para ejecutar lo que se encuentre en pantalla o inclusive hasta para la simulación. Entonces ustedes van ahí y van a ver, ¿no? Puedo acercarme inclusive con el punto más y me voy acercando cómo es que ahí está el fluido que está pasando, ¿no? Entonces ahí vemos que el fluido viene por acá y sube por T, ¿ves? Entonces va de A hacia T, se detiene en punto centro, ten en cuenta que es el centro cerrado, y cuando cambiamos de posición, entonces de lo que está yendo de A hacia T, puede ir, digamos, de P hacia A. Recuerden, en un lado sale y en el otro lado retorna, ¿no? Entonces vamos a ver, en un momento va a hacer ese cambio, ¿eh? Ahora va de B hacia T, antes era de A hacia T, ahora va de B hacia T, mientras que P va a ingresar y sale hacia A. ¿Ve? Recuerden que, como les mencioné, todo el fluido, o sea, está dentro de los componentes. No es que recién ingrese. Allá afuera, pero nosotros accionamos la palanca, lo que estamos accionando justamente es este eje. Este eje permite que pase el fluido en diferentes vías. ¿Cuáles son las vías? El A, B, P y T. Esas son las vías. Por eso este tiene 4 vías. Espulo, Tiene 3 correcto. posiciones, ¿no? ¿Listo? Entonces, es bastante interesante en ese sentido. Por ejemplo, tiene una gran ventaja en comparación del Automation, porque el Automation no he visto que tenga videos, 4 posiciones en muchos de los planos hidráulicos, vamos a 8 ver. vías hidráulicas. Entonces, ahí es donde ustedes pueden, ¿no? consultar sobre este material, ¿no? Entonces, miren, por un lado ingresa el fluido, en este caso por arriba, y se retrae, ¿no? Y por el otro lado ingresa por abajo y sale por el de arriba y se extiende, ¿no? Son videos sencillos, ¿no? Ustedes quieren ver los diferentes, cuando ingresa, miren el fluido, ¿qué es lo que sucede? Está ingresando por acá y va llenando este conducto, se va replegando la vejiga, es como los bladders de las pelotas de cuero, entonces ahí va a sostener, por eso es que es un sistema de amortiguación, ¿no? ¿Listo? Entonces hay un fluido arriba, en algunos casos utilizan inclusive aire, ¿listo? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces podemos ver, hay bastante material acá, ¿listo? Hay bastante material, tenemos bastante video como la parte de textos, ¿no? Como un grupo hidráulico, te muestra conformado, ¿no? Este motor eléctrico, tensión, ¿no? No es básicamente para promocionar lo que son sus productos, pero muchos de ellos tienen bastantes videos, ¿no? La parte de videos está en la parte de abajo, ¿no? Miren, quieren ver una válvula regulada de presión, miren, vamos a ver una limitadora de acción directa. Entonces aquí es, ¿no? Justamente acá está el regulador en la parte de arriba,
Acá está el muelle y acá está su obturador, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos del obturador? Mañana tenemos clase, vamos a continuar con la bola de alivio. Entonces, justamente este obturador se refiere a eso. Entonces, cuando ingresa la presión, va replegándose. Fíjense, vamos a ampliarlo, a ver. Vamos a, ahí tenemos dos para generar un proyecto. Un proyecto que tiene extensión PRJ, contempla varios circuitos. En ver, esto es importante acá, podemos mostrar el sentido del flujo, esas flechitas, así como muestran en el automation. Entonces aquí también podemos mostrar el sentido del flujo, por dónde va el flujo, valores, ¿no? De si tiene un contador, ¿no? Un temporizador, numeración y tabla de elementos de conmutación, si es que queremos ver, por ejemplo, en la parte eléctrica, en qué momento va cambiando de posición. Ahorita yo les voy a mostrar justamente los valores de conmutación, entre otros, ¿no? Mostrar la cuadrícula, ¿no? Barra de herramientas, la barra de herramientas en la parte superior, que es la que utilizamos, pero el interesante aquí es valores. Aquí, valores. En valores, ustedes le indican qué es lo que quieren ver, ¿no? En un momento dado pueden ver la velocidad y la fuerza, ¿no? En forma particular de alguno de los componentes. O si ustedes quieren, van a mostrar en todo momento, le ponen todo o no lo ponen ninguno, ¿no? Velocidad se va a mostrar con una B y van a estar mostrando en estas unidades, ¿no? Metros por segundo, pulgadas por segundo, pies por segundo, ¿no? De acuerdo a la unidad que ustedes deseen. Al igual que la estrangulación, ¿se acuerdan, no? La clase pasada vimos la estrangulación que era que de una, digamos, de un centímetro, de un milímetro que estaba el ancho de, un centímetro que estaba el ancho de la tubería o del conducto por el cual pasaba el fluido, nosotros solamente habilitamos el 70%, entonces significa que estaba 30% estrangulado. Entonces, ahí podríamos mostrar también, ¿no? En lo que es las presiones, las conexiones, ¿no? La presión hidráulica, lo podemos mostrar en bares, en pascales y en PSI. En forma particular, significa en los componentes, cada uno de los componentes va a activar eso, o lo podemos mostrar en todo momento, ¿no? Al igual que el caudal. ¿Listo? Ojo, estos valores que les estoy mencionando solamente muestran como un número, pero si yo quisiera que me muestre con las unidades que corresponden a cada una de estos valores, acá yo le pongo mostrar unidades de medida. Entonces ahí sí les van a mostrar con valores. Vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Ahí hay un ejemplo en el cual vamos a ver y utilizar eso. Luego, en opciones, el que más se utiliza, bueno, entre otros, la agridaje, cuadrícula, es la simulación. En algunos casos, tal vez ustedes lo van a ver que trabaja rápidamente, ¿no? Hacer un software bastante ligero, van a ver lo que trabaja rápidamente y no van a observar el cambio que está realizando de un estado a otro, ¿no? Salvo que utilicen por depuración, que eso vimos en lo que es ejecutar, ¿no? Pero si no, lo pueden ralentizar, ¿no? Entonces acá, factor de ralentización, ustedes lo aumentan. Si es mayor a 1, lo pone más lento. Si es menor a 1, lo pone más rápido. ¿Listo? Entonces, aquí es donde ustedes pueden variar, ¿no? ¿Qué más pueden variar? El color, ¿no? Si no hay presión, entonces lo está tomando de este color, ¿no? Puedo cambiar con otro color, ¿no? Si transmite presión, presión de vapor, ¿no? Si es que en el caso de vapor, por ejemplo, es en neumática, ¿no? En hidráulica, cuando se genera, ¿no? Calor en el fluido, recuerden que el fluido tiene tres funciones: lubricar, ¿no? Que es obvias razones, porque es un aceite, pero también hace lo que es sellado, en el caso de con los conductos que se encuentran entre pared y pared, digamos, hablando de la válvula direccional, y el otro es de transferencia, ¿no? Obviamente, cuando nosotros generamos presión, el fluido va a generar un flujo turbulento, va a querer ingresar y va a generar calor. Y mucho más cuando estamos regulando la velocidad. Entonces, esa calor que se está generando lo va a adquirir, en este caso, lo va a transmitir hacia el fluido. Y el fluido, como regresa a tanque, ahí es donde se enfría, ¿no? Entonces, ese sistema va a ir, ¿no? En un ciclo. Entonces, ahí puedo generar también vapor, ¿no? Después, transmisión de corriente y entre otros, ¿no? Se puedo indicarle, ¿no? ¿Listo? Y bueno, en ventanas es para organizarlo de forma horizontal, vertical, ¿no? Si tuviese algún circuito. Por ejemplo, ahorita yo tengo un circuito que está abierto. De paso también les enseño hasta qué punto podemos trabajar con la parte hidráulica, ¿no? Acá por ejemplo, tengo un ejemplo
¿Listo? Acá tengo un ejemplo donde está la parte hidráulica o electrohidráulica, le tendría que llamar, puesto que ya no tengo un accionamiento, ¿no? Una palanca, sino tengo una parte eléctrica. Y acá está toda su parte eléctrica, ¿no? En el que está trabajando. Es una válvula proporcional, eso vamos a verlo nosotros en clase, ¿no? Cuando vamos válvulas direccionales. Ya ustedes conocen la parte del cilindro. Y este triangulito de acá representaría lo que es la bomba, el motor eléctrico, toda la unidad, ¿no? Lo representan en nuestro caso, obviamente vamos a trabajar con el circuito completo. Listo, en la parte de abajo es lo que nos permite trabajar con gráficas. Estas gráficas en realidad son más sencillos, ¿no? Las gráficas que podemos generar dentro de, en este caso, un sistema hidráulico, el FluidSim, no es tan detallista como en el caso que hemos visto en Automation, ¿no? En Automation, más bien, todo lo mezclamos. ¿Se acuerdan cuando les decía, no traten de separar cuando hagan su informe? En el caso del FluidSim, sí lo separa automáticamente. En cada elemento que nosotros vayamos a colocar, lo va a separar, ¿no? Va a darlo por separado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ver, ¿no? Alguna característica de este cilindro, me acerco y automáticamente, ¿no? ¿Se acuerdan? En Automation apareció una I. Aquí usted le da un clic y les va a mostrar, ¿no? Información. O si no, se aproximan y les va a mostrar la información referente a ese componente. Igual de cada uno, ¿ve? A cada uno que me acerco me va a mostrar una pequeña información, ¿no? En este caso en los manómetros, desde la simbología de los manómetros. Listo, acá yo quiero ver, miren, acá está trabajando una presión de 60 bares con un caudal de 2 litros por minuto. Entonces, en algunos casos yo me acerco simplemente y me va a dar una idea, en este caso, de los valores que tiene. ¿Cómo los inserto dentro de esta tabla? Vamos a aprender también. Yo puedo dar acá insertar y le digo diagrama de estado. Ya está, entonces ubico donde quiero tenerlo ese diagrama de estado y vamos a ponerlo acá por el momento. Listo, entonces ahí está mi diagrama de estado. En la primera es la marca, viene a ser el nombre que le demos, y si no tiene nombre simplemente lo va a poner como marca. Valor de la magnitud representa qué estoy mostrando, ¿no? Como ven acá, tensión, corriente, posición, desplazamiento, velocidad, presión. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Haces un clic sobre el cilindro, por ejemplo, y lo arrastras, ¿no? Sobre este componente. Y automáticamente, sin soltarlo, igualito que en Automation, lo sueltas. En ese rato, igualito que en Automation, ¿no? Te va a decir, ¿qué cosa quieres que muestre? Desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza. De pronto tú quieres ver lo que es aceleración, lo seleccionas, solo ese componente, o puedes seleccionar, pero referente a ese cilindro, ¿no? Entonces yo pongo desplazamiento y aceleración, puedo hacer la diferencia con un color, ¿no? Este color lo puedo colocar y el otro, por ejemplo, este. Entonces puedo poner diferentes elementos referentes a un componente. Entonces es la diferencia del Automation. En Automation tú colocabas todos los componentes, mientras que aquí lo va a agrupar. Entonces ahí puedo poner, vamos a poner velocidad más y le ponemos de este color, por ejemplo. Y al final le das a aceptar. Entonces, fíjate, lo ha generado una línea por cada uno. No sé si logremos hacerlo más pequeño. Ahí está. Esa línea roja que ustedes ven es, en este caso, el tamaño de la hoja. Entonces, si yo lo ejecuto, a veces da error. En todo caso, yo les recomiendo, acá van a tamaño del dibujo. Aquí te tenga 4. Vamos a darle un A3 que es más grande y le damos a aceptar. Y automáticamente se amplía, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar, ampliar y podemos observar, ¿no? ¿Listo? Ustedes le dan doble clic acá, ustedes pueden darle valores, por ejemplo, que lo adapte automáticamente. O sea, ¿qué significa? Que sobre la gráfica lo va a comprimir automáticamente. O simplemente cada 10 segundos va a deslizar, ¿no? Va a hacer el corrimiento, ¿no? Va a dejar, digamos, antes de los 10 segundos atrás y va a actualizar los 10 segundos siguientes, ¿no? Entonces va a ir trabajándolo, ¿no? Si fuera automáticamente o basado en un tiempo. Voy moviendo todo el componente o quiero ver algo específico, ¿no? Me acerco nomás sin soltarlo
y me voy moviendo, ¿no? En el tiempo. 43, 32, 20 segundos, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está la velocidad o cómo está el desplazamiento? Igualmente acá, ¿no? Me voy acercando y me voy moviendo, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa manera puedo obtener. Ahora, recuerdan que yo les dije sobre estas opciones donde está ver y digo valores. Entonces, estos valores yo los voy a activar. Lo puedo activar manualmente. Por ejemplo, yo quiero ver en este manómetro, ¿no? El manómetro si le doy el pic no me permite, pero si voy a cilindro, por ejemplo, sí le puedo dar parámetros, ¿no? Por ejemplo, ahí atentos, ¿ah? Para su diagrama. ¿Qué parámetros le puedo dar? En lo que es en la carrera, ahí está cuánto es la carrera, en milímetros está. La posición del pistón, si es que está cero, significa que está retraído. Si ustedes le ponen, en este caso, la carrera máxima, que es 200, se va a encontrar extendido, ¿no? Ustedes ponen acá 200, por ejemplo, y ustedes le ponen aceptar, empieza extendido, ¿no? Entonces, de preferencia le ponemos cero, ¿no? Acá está el diámetro en bolo, en volar, ¿no? Y el diámetro del vástago, que también lo conocen. Ángulo de montaje, ¿qué significa? ¿Cómo lo estoy armando ese cilindro? Si está totalmente horizontal, que en este caso es ángulo cero, o si es que está en forma vertical. Ojo, ojo, más bien igualito a lo que vimos en Automation. Si yo le pongo acá 90 grados, significa que el pistón está hacia arriba, ¿no? Parte del horizontal es totalmente, va contrarias a las agujas del reloj, así va en los ángulos. Entonces yo le pongo 90, es que el pistón está apuntando hacia arriba. Pero miren, no es que ha cambiado, sino en la simulación lo va a tomar así, muy similar o por no decir igual que en el Automation. Si yo le pongo menos 90, también me lo acepta y va a apuntar hacia abajo, ¿no? En este caso menos 90 sería 270, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Menos 90. Entonces, también, ¿ven? Significa que ahora el pistón está apuntando hacia abajo. Entonces, ustedes tienen que determinar cómo se encuentra, ¿no? El pistón. Sí, hay un tipo de fugas, eso es características propiamente del cilindro. Y acá, no, vamos a ver lo que es la superficie del pistón. Eso significa, por ejemplo, ustedes quieren ver cuánto es el área, ¿no? Entonces, automáticamente esto lo va a calcular en función de los diámetros, ¿no? Va a calcular. Y acá está lo que les mostraba, ¿no? Digamos, ustedes quieren ver la velocidad y la fuerza. Por ejemplo, dos parámetros. Vamos a ver solamente la fuerza, a ver. Le doy a aceptar y fíjate, acá ya aparece el valor. Es porque yo le he indicado, por eso le llama en forma particular. ¿Listo? La fuerza estoy diciéndole que me muestre, pero solamente el cilindro. Entonces, cuando yo haga mi simulación, entonces ahí, por ejemplo, me va a mostrar. Obviamente, como no hay carga, no me muestra la fuerza que se está generando, ¿no? Pero si yo le pusiese carga, y les voy a enseñar cómo se pone carga, acá tengo carga externa. Acá le indico cuánto es. Por ejemplo, yo quiero levantar, no sé, 500 kilos. Vamos a ver si me soporta mi válvula de alivio. Me imagino que sí, no es tan bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, cuando yo lo active, va generando una carga. Entonces, ahí me parece que es bastante corto, es que también como está lineal, me imagino que eso es lo que no genera mucha carga, ¿no? Ahora lo debería generar una carga, ¿no? Porque está en movimiento, está más perfil de fuerza. Además, esto es del sensor. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a mostrarle, a ver, 90 grados, ahí sí debe generar una fuerza. Imagino que sí, vamos a ver. ver, vamos a... Es muy, muy grande la carga. No me permite. Vamos a bajarlo, a ver. Vamos a dar una carga de 100. Mucho parece. 500, a ver. A ver. Vamos a ahí está, a ver. Si lo está generando. Entonces, la fuerza que está generando dentro del pistón, me parece. Vamos a ver. Vamos a cambiarle ese valor. A ver, por velocidad. Ahí debe variar. Vamos a ver aquí, ¿ven? Una velocidad 0.13 y cuando retorna, está variando. ¿Ves? Muy rápido, miren, ¿se dan cuenta? Miren, acá sí lo puedo observar porque está trabajado por esta válvula, pero si es que yo lo retorno, muy rápido es.
Entonces aquí es donde ustedes pueden cambiar la simulación. El factor le ponen, por ejemplo, 5 y va a ser mucho más lento. Entonces cuando ustedes van a activar, miren, se ve lento, ¿no? Y eso también les va a dar opción a que ustedes puedan observar, tanto en la gráfica como en el pistón, ¿no? Ahora vamos a ver el retorno. Está retornando lento, ¿ves? Ahí podemos observar a qué velocidad. Ahí mantiene constante. Entonces, a eso me refería, ¿no? Cuando ustedes, yo les decía sobre los valores. Los valores en particular es cuando yo lo activo. Pero si yo quisiera activar en todo momento, digamos, la velocidad del fluido o la presión, hasta la presión, por ejemplo, miren, se activa automáticamente toditas las presiones que se están generando. Entonces, si yo lo activo, miren, a todas las presiones que se están generando. Y eso les va a ayudar a ustedes para que puedan observar, ¿no? Cuánto es la presión que está generando en esta zona de acá, cuánto es la presión que está generando en cada uno de los conductos. Eso es lo que me está ayudando, ¿no? Y cuando el retorno, ¿eh? Cuánto está generándose las presiones. Quiero hacerlo más lento, le aumentan, ya saben, en opciones, simulación, y acá le aumentan más, ¿no? Cuanto más ese número, más lento es. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos trabajar con lo que es la simulación referente a este laboratorio. Preguntas hasta ahí, señores. Preguntas, la doy el segundo. Es el parche.